Vamos a continuar. ¿Cuál es nuestro punto referente para enseñar? Cuando le preguntan a Jesús con qué autoridad enseñas, ¿cuál es tu autoridad para enseñar? Él decía: la autoridad que me da mi Padre. ¿Y cuál es nuestra autoridad para enseñar la Biblia? La misma, la autoridad que nos da nuestro Padre, la autoridad que nos dio Jesús. ¿Por qué Jesús podría dar autoridad al hombre, a su discípulo, para enseñar la palabra? Si existen leyes que prohíben enseñar la Biblia, leyes que prohíben hablar de la religión, de Jesús, del Salvador, de Dios. Porque no existe una autoridad mayor que la autoridad de Dios. No hay ninguna autoridad. Toda autoridad que existe en el mundo entero está subyugada a la autoridad de Dios. No hay mayor autoridad que Él. Por eso la palabra, que es la revelación de Dios para el hombre, es nuestra máxima autoridad. Es la máxima autoridad para que nosotros podamos guiarnos por ella y conocer cuál es el diseño de Dios, cuál es su voluntad, de qué manera ha provisto para el hombre salvación. ¿Y por qué la Biblia? Podría haberse cambiado. ¿Por qué la Biblia puede estar llena de fábulas? Toda la humanidad acepta un antes y un después de Cristo. Esto muestra un hecho ineludible. Jesús existió. No fue un hombre cualquiera, fue el Salvador del mundo. Por eso es que la historia lo marca entre un antes y un después. ¿Y esto qué tiene que ver con las Escrituras? Que Jesús enseñó a sus discípulos de las Escrituras. Él habló de Noé, Él habló de Sodoma y Gomorra, Él habló de Moisés. Entonces la Biblia está referida en las palabras y enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es la garantía de la existencia de todos esos hechos que para muchos es una fantasía, es una fábula? Jesús. La garantía de que fue real y que existió fue Jesús, porque Él habló de hechos reales, no fueron hechos ficticios. Ahora, basándonos en esa premisa, hemos visto que Dios es el dueño de la creación. Ya le hemos hablado de esto. Vimos que es la propiedad, el derecho y el privilegio. Nos adjudicamos la propiedad por un documento legal que nos faculta y nos dice que somos dueños de algo. Probablemente simplemente estamos tratando de compartir los bienes y la posesión de otros. Hemos visto cualquier cosa, la propiedad es cualquier cosa sobre la cual un hombre tiene derechos y privilegios. Derecho significa: yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo hacer lo que quiero. Entonces el hombre se cree con derechos de que es dueño de la tierra, de su cuerpo, de sus hijos, de la familia, de sus bienes, y supuestamente él puede hacer lo que quiere con ello. ¿Cuándo se da cuenta que no puede hacer eso? Cuando se da cuenta que no tiene ningún poder ni sobre sus hijos, ni su esposa, ni sobre sus bienes, ni sobre su tierra, ni sobre la vida, ni sobre la muerte. Cuando se dio cuenta, el día que está a punto de morir, el día cuando él encuentra que está a punto de dejarle esta tierra, recién se da cuenta que no era dueño de nada, absolutamente. Entonces, si no es dueño de nada, el derecho que le asiste no es el de hacer cualquier cosa. El derecho que le asiste es el de ser un administrador. Y vimos que el propietario tiene derechos y privilegios. En su más simple traducción, y privilegio significa tengo la ventaja sobre todos ustedes. Eso es un privilegio a una persona que tiene ventaja. El hombre no tiene ventaja sobre el poder de Dios ni sobre la voluntad de Dios. Eso lo limita, lo vuelve un hombre limitado. Pero Dios tiene privilegios. Hemos hablado de los privilegios. Él puede juzgar, sentenciar al hombre, tiene poder de la vida, tiene poder de la muerte, tiene poder sobre la creación, Él puede salvar. Esos privilegios le facultan para decir que Él es el propietario y Él es el creador del universo, del mundo entero. Vamos a ir avanzando. Hemos visto que todo lo que Dios creó fue creado para Él. Equivocadamente siempre decimos que todas las cosas que Dios ha creado las creó para nosotros. Imagínate un Dios lleno de abundancia
que pueda crear las cosas y te las entregue a ti cuando somos malos administradores y cuando somos personas que no conocemos el diseño, establecemos nuestro propio diseño. Colosenses 1:16 hemos hablado y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Eso dice, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Salmo 19:1 vimos que los cielos proclaman la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese verso habla que los cielos gritan, proclaman que Dios es su creador. ¿Cómo lo proclaman? Porque nadie más pudo haberlos creado. Por eso hasta la Biblia revela que el firmamento, el universo, grita y declara quién es su creador. Impresionante. Ahora, cuando hablamos del hombre, podríamos pensar que el hombre es un individuo independiente de Dios y que puede tomar decisiones como él quiera. Pero en Isaías 43:21 encuentras Dios dice: este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios mismo creó al hombre para él mismo. Si Él creó el universo para sí mismo, creó todas las cosas, también creó Él al hombre para él mismo. Por eso, mira el que tienes al lado, míralo. Cada uno de ustedes es la expresión del amor de Dios. Somos la expresión del amor de Dios. Expresamos el amor de Dios. Fuimos creados para Él. Él ha puesto su sello en cada uno de nosotros. En Efesios 1, del 5 al 6, encontramos el versículo 6, que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. El hombre fue creado para alabar la gloria de Dios, para exaltar el nombre de Dios. El firmamento alaba a Dios, los ángeles alaban a Dios, la creación alaba a Dios. El hombre fue creado también para alabar a Dios. Estamos hablando del diseño de Dios. Recuerden, diseño es la manera en la que fue establecida, cómo fue constituido, de qué manera se inició esto. Eso es diseño. Eso es diseño. Nosotros tenemos ahora unos muebles y tú podrías pensar que existen árboles que dan este color, que dan esta forma. No. Esto ya es una manufactura, ha sido un trabajo, se ha hecho un proceso, pero no es el diseño original. El diseño es un aglomerado. El diseño original era un árbol de donde se sacaba pues la madera. Cuando tú vas al diseño original, entiendes la razón de la existencia de las cosas. Recuerden este principio: el origen de las cosas determina su destino. El origen de las cosas siempre van a determinar su destino. Ahora, Dios crea las cosas y Dios crea un mundo abundante con el sello de su naturaleza. Él crea un mundo abundante. Un mundo abundante. ¿Por qué Dios crea un mundo abundante? Un mundo lleno de maravillas y lleno de riquezas. Porque es la característica de Dios. En la Biblia encuentras un verso que dice: tal es el hombre, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, cuando Dios piensa y Dios crea el mundo entero, lo hace abundante porque Él era abundante. Dios crea un mundo de riquezas porque Él es rico. Dios crea un mundo perfecto porque Él es perfecto. Ese es el sello de su naturaleza. Dios lo creó así. Tal es el pensamiento del hombre, tal es Él. Para entender un poco que nosotros creamos conforme a nuestra naturaleza. Nosotros hacemos las cosas de acuerdo a nuestra naturaleza. Por eso siempre enseñamos.
tal es el rey, tal es el pueblo. Las características de un reino emanan de su rey. Tal es la cabeza del hogar, tal es su familia. Tal es el gobernante, tal será el país. Tal es el liderazgo, tales serán los seguidores. Las características, ¿por qué? Porque hay una influencia, hay un poder y una autoridad que se desata y de alguna manera trae influencia. Gobiernos donde se permite corrupción, robo, delincuencia, son gobiernos permisibles para que un país se hunda justamente en la misma corrupción, en el mismo robo, en la misma delincuencia. Entonces el problema no es cómo arreglamos el país, el problema es cómo arreglamos a los líderes. Ese sería, ¿no? Te pasas tú toda la vida tratando de arreglar un país, estableciendo leyes para frenar y hacer esto y hacer lo otro. No deberías cambiar esto, deberías cambiar las cabezas, el liderazgo. Tal es el rey, tal es el pueblo. El pensamiento de un hombre es determinante para la organización o para la administración de su familia, de sus bienes o de lo que tenga. Es determinante. Por eso también enseñamos eso. La vida espiritual en el hogar la inicia el varón. Siempre la vida espiritual en el hogar la inicia el varón. Si el hombre no es espiritual, la familia no es espiritual. La vida espiritual en el hogar, en la familia, la inicia el varón, el hombre. ¿Por qué? ¿Es un invento? No. Dios establece un diseño. ¿Cuál es el diseño? Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Eso enseña la Biblia. Es el principio de orden, de autoridad, de influencia, de jerarquía, no en el sentido de vulnerar o de enseñorearse, sino del orden que Dios trae. Qué interesante cuando vemos todos los principios, todo el diseño de Dios para nuestra vida, porque podemos encontrar tantas respuestas para nosotros. Ahora, Dios crea ese mundo abundante de acuerdo a su naturaleza. Eso es importante. Entonces, no es que cambies las cosas en tu entorno, sino es que cambies tú. Si no cambias tú, tu entorno será el mismo siempre. Porque es tu influencia, es tu manufactura, es lo que tú estás haciendo. No puedes trabajar por cambiar tu entorno, trabaja por cambiar tú. Y ese poder viene de Dios, por eso Dios nos ha transformado. Ahora en Génesis 1:31, y esto lo hemos visto ya, solo quiero llegar a un punto muy interesante. No se pueden perder ninguna de estas clases, son maravillosas. La Biblia es un libro, un compendio de sabiduría. Por eso dice, el necio no busca la sabiduría, el insensato no busca la sabiduría. En Proverbios dice, busca la sabiduría, el conocimiento, más que el oro y más que la plata. No puedes comparar el dinero, el oro y la plata con la sabiduría de Dios. No la negocies, busca la sabiduría de Dios. Por eso domingo es día del Señor, siempre lo vamos a establecer así, no negociamos con Dios. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, recuerden, en la creación siempre Dios decía era bueno, pero en este último verso, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Fue la tarde de la mañana, el sexto día. Cuando hemos hablado esto, cuando Dios dice era bueno, estaba diciendo es abundante, próspero y fértil. Y en gran manera, de forma excesiva, hasta no poder contarse. Ese fue el sello de Dios. De forma excesiva hasta no poder contarse. Ese es el sello. Ni tú ni yo hacemos nada parecido. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, mira la arena del mar, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Eso es lo que hace Dios. En las manos de Dios todo se vuelve abundante, próspero, fértil
de manera excesiva que no se puede contar. En las manos de Dios todo se vuelve abundante, próspero, fértil, de manera excesiva que no se puede contar. Tu familia se vuelve abundante, próspero y fértil de manera excesiva que no se puede contar. Tus finanzas se vuelven abundantes, prósperos, fértiles de manera excesiva que no se puede contar. Tu administración se vuelve abundante, próspero, fértil de manera excesiva que no se puede contar. Tu conocimiento, tu sabiduría, tu familia, tus hijos. Puedes incluir en este concepto todas las cosas que haces. Y vas a darte cuenta que en Dios todo crece. En Dios todo crece. En Dios todo es abundante. En Dios todo se enriquece. Entonces, ¿por qué dignificamos tanto la pobreza? Si Dios es un Dios de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de fertilidad, de manera excesiva hasta no poderse contar, ¿por qué el hombre siempre dignifica la pobreza? Y es más, muchos creyentes dignifican la pobreza y utilizan un verso muy interesante que dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso no es cierto. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres, no es que de los pobres es el reino de los cielos. Eso sería una forma terrible de contradecirse él mismo. Dios es un Dios rico de abundancia, de prosperidad, de fertilidad. ¿Por qué dignificas la pobreza? Porque ese es un estado de maldición. Y cuando el hombre vive en maldición, siempre va a dignificar su propia vida para aparecer a los demás aprobado. Como el malo, como yo soy malo, busco a alguien malo para yo dignificarme y sentirme bien, porque no soy el único malo. Cuando tú mientes, buscas a alguien que mienta también, porque de esta manera te sientes reforzado, sientes que no eres el único y te dignificas. Bueno, yo también, yo soy mentiroso, soy un ladrón, pero no como ellos, yo robo menos. ¿Por qué se dignifica la pobreza? La pobreza es un estado de maldición. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante, no se pierdan. Cusco, Chiclayo y los que están acá traen invitados. Dios le dice al hombre: con el sudor de tu frente trabajarás, espinas y cardos te va a producir la tierra. Esa no fue la creación de Dios. Siempre dignificaremos el estado de nuestra vida para no aislarnos del mundo, para ser parte de ellos, para mimetizarnos con ellos, para sentirnos fuertes. Siempre vamos a intentar mimetizarnos con el mundo para sentirnos fuertes. Curiosamente, nadie que es bueno proclama ser bueno. Usualmente los malos siempre proclaman ser malos, porque la maldad siempre abunda en la tierra. Algo siempre enseñamos: ¿cuánto demora la maldad en crecer? Nada. ¿Y cuánto demora la bondad, las cosas buenas en crecer, las semillas de bondad? Tienes que regarlas, toma tiempo. Por eso siempre encontramos más maldad y más formas de hacer males que hacer cosas buenas. Vio todo lo que y Dios vio todo lo que había hecho, y era aquí bueno en gran manera. En Dios nunca existió un inicio de pobreza, no existió un inicio de maldición, no existió un inicio de perversidad, de carencia, de esclavitud. Siempre en Dios el inicio y su diseño fue de abundancia y de riqueza para el hombre. En este mundo maravilloso, lleno de abundancia, de riqueza, Dios establece al hombre. Nosotros siempre vamos a establecer a los nuestros en el mundo que hemos creado. Si mi mundo es un mundo de pobreza, yo traeré a los míos a un mundo de pobreza. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza, es lo que tengo, no tengo nada más que darte. Si yo soy un hombre de mentira, estableceré a los míos en un mundo de mentira. ¿Dónde estableció Dios al hombre? En un mundo de riqueza, en un mundo de abundancia, en un mundo fértil. Puedes ver que en este mundo perfecto Dios establece al hombre. Génesis 2, del 8 al 12. Vamos rápidamente ahí.
Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Noten ustedes, había un río que hacía fértil, próspera esa tierra, y luego se dividía en 4 ríos. El nombre de primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es buena, y allí hay bedelio y ónice, dando la descripción y los detalles de las riquezas que había en esa tierra. La creación debía satisfacer al hombre. Esto es algo importante, no se pierdan este punto, porque este punto es crucial para lo que viene. La creación debía satisfacer al hombre. Dios hace una creación y pone características en el hombre para que sean satisfechas. ¿Cuáles serán? Quiero que vayas rápidamente tu vista al versículo 9. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, 1, y bueno para comer, 2. La creación debía satisfacer al hombre en 2 áreas: satisfacción de los ojos y satisfacción del cuerpo. ¿Sí? Dios creó al hombre, Dios hizo la creación y puso al hombre para que encuentre esta satisfacción de los ojos y del cuerpo. Él podía mirar cosas bellas, hermosas y encontrar satisfacción, y él podría comer alimentos y encontrar satisfacción para su cuerpo. Noten ustedes, estamos hablando de la creación perfecta de Dios. Noten estos 2 conceptos importantes de satisfacción en el hombre: satisfacción de los ojos y satisfacción del cuerpo. Quiero ir rápidamente. Cuando dice agradable, esa palabra agradable significa deseable, que producía deleite. Agradable quiere decir que tenía que ser deseable y que produzca deleite a sus ojos. Dios crea al hombre y esta creación lo iba a satisfacer de esta manera. Por eso Dios le dice: ahí hay oro. El oro no se come, pero sí puede satisfacer mis ojos. Las piedras de ónice, bedelio y las piedras preciosas no puedo comerlas, pero pueden satisfacer mi vista. Los árboles, los frutos, las flores, las plantas, todo lo que podía haber allí podía satisfacer al hombre. En Salmo tú puedes encontrar un verso que dice, entre otras cosas, que una de las cosas que nunca se va a satisfacer son los ojos. Interesante, en el libro de los Salmos. Dios hizo la creación para satisfacer al hombre. Tenía que ser agradable a la vista. Todo lo que sea agradable a la vista. Quiero que vayan conmigo, quiero hacer un pequeño desvío y con esto voy a ir terminando. En Génesis 2:20, desde el 19, tú puedes encontrar que Dios trae los animales para que Adán le ponga nombre. En el versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Estamos hablando de que las cosas tenían que ser agradables a la vista de Adán. Él estaba desarrollando una relación con los animales en el sentido de ponerles nombre, quizás de organizar, administrar lo que Dios le había dado. Pero noten que usted dice: no se halló ayuda idónea para él. Yo quiero hacer un paréntesis porque no quiero perder este verso. La palabra ayuda, uno diría, bueno, alguien que lo ayude. El concepto real en el hebreo de esa palabra ayuda significa alguien que puede auxiliar, alguien que socorre. En otras palabras, alguien que pueda salvar al hombre.
Noten ustedes, cuando Dios en la Biblia encuentras este verso que dice, y no se encontró ayuda idónea. Esa palabra ayuda significa alguien que lo pueda ayudar, alguien que le brinde auxilio, alguien que lo pueda socorrer. En otras palabras, alguien que lo salve. No se pierdan este verso. Alguien que lo salve. Por eso, ustedes pueden ver una de las características de la mujer es ser salvadora. Porque Dios creó a la mujer con esta característica para socorrer, para auxiliar, para ayudar al hombre. Por eso muchas mujeres se convierten no correctamente. Estamos hablando de una creación perfecta. Este fue un diseño de Dios para asistir al hombre y ser su complemento, caminar juntos. Pero esa característica no ha desaparecido de la mujer. Por eso muchas mujeres se convierten en salvadoras de hombres. Sí, salvadoras de hombres. Encuentras a mujeres maravillosas unidas a hombres que requieren ser salvados. ¿Por qué? Porque están en la ruina, porque no tienen nada, porque tienen problemas, porque nunca fueron enseñados, porque no hubo corrección, porque son tal vez niños. Estamos hablando del aspecto ya del hombre caído, pero la característica de la mujer sigue allí. Por eso es que tú puedes entender muchas veces por qué una mujer reacciona de esta manera cuando ve a un hombre desvalido, a un hombre que sin oportunidades, y tú dices, ¿qué le has visto a ese hombre? No tiene nada. Pero allí tú ves a la mujer insistente tratando de ayudarlo, de rescatarlo, porque una de esas características es ser salvadora, salvar al hombre, socorrerlo, auxiliarlo. Adán no necesitaba esto en el sentido de la perfección de Dios. Ahora nosotros vemos que esto está tan corrompido que encuentras estas relaciones perjudiciales para ambos, en donde una mujer con estas características se encuentra en ese estado. Y claro, ¿y qué hombre no quiere ser auxiliado? ¿Qué hombre no quiere ser salvado? Sálvenme. ¿Qué hombre no quiere ser mimado? Bueno, ningún hombre. Solo los niños buscan ser salvados, auxiliados y mimados. Los hombres reales dirigen, presiden, lideran y se convierten en reyes, profetas y sacerdotes. Un hombre real se convierte en rey, profeta y sacerdote. Un niño necesita ser salvado. Ahora, esta característica es muy importante. Estamos hablando de características del ser humano. Génesis 2, 22 al 23 dice, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer o Isha, también que significa mujer, porque del hombre fue tomada. Su nombre era Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Y en esas características se encuentra también la de socorrer, la de ser auxilio, la de ser salvadora. Pero conectada a la función del hombre, esto se maximiza. Por eso tú puedes ver más adelante en Génesis 2:24, para que no veas la distorsión de esa relación, porque no había ninguna distorsión. Dejará el hombre su padre a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Entonces no había algo disfuncional, no había algo corrompido, era perfecto. La unión del hombre con esas características, esa sinergia, los volvía imparables. Imparables. Una mujer con esas características se volvía imparable al lado del hombre que Dios había puesto a su lado. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando Adán encuentra y ve a la mujer en Génesis 2:22, tú puedes ver la reacción de él, agradable a sus ojos, deseable, satisfacción para sus ojos. Por eso él dice, será hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada
mujer porque fue tomada del hombre. Qué creación perfecta y maravillosa de Dios. Dios crea al hombre, Dios hace una creación para satisfacer la vista del hombre, pero no era para tenerla lejos. En este caso, la mujer había sido creada para unirse a él y complementar la vida que él tenía en Dios. En nuestro estado caído, el hombre toma a la mujer solo para observarla, pero no para unirse a esa persona. Es curioso, ¿no? Por eso hemos enseñado también, el fin supremo del amor en el matrimonio es hacerse uno con la persona que amas. El fin supremo del amor en el matrimonio es hacerte uno con la persona que amas. No es mirarla de lejos. Es hacerte uno con la persona que amas. No es ni tuyo ni mío, es de ambos. No es tu historia, mi historia, es nuestra historia. No es tu mundo, mi mundo, es nuestro mundo. No son tus hijos y mis hijos, son nuestros hijos. No es tu plata y mi plata, es nuestro dinero. No es tu casa y mi casa, es nuestra casa. Y puedes seguir sumando. El fin supremo del amor en el matrimonio es hacerse uno con la persona que amas. Eso significa que si piensas casarte, fíjate bien con quién te harás uno. ¿Qué significa hacerse uno? Que las características de la otra persona, su naturaleza y lo que es, pasan a ser parte de ti. Y lo que tú tienes pasan a ser parte de la otra persona. Si él es un mentiroso, tú serás una mentirosa. Qué feo suena eso. Ni ganas da de enseñar. Pero es cierto. Unir significa fusionarse, sumar ambas características. Sumamos. Tus características pasan a mí y mis características pasan contigo. Por eso tú puedes ver, y esto es una analogía, en 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Esa es la característica de la unidad. Hacerse uno con la persona a quien decidiste amar. Dime que este es el concepto de matrimonio y de relación que vemos hoy día. Absolutamente no. Es cualquier otra cosa menos eso. Y cuando vemos la otra parte, hemos visto y hemos hablado bastante de agradable a la vista, hemos visto también que era bueno para comer. Quiere decir satisfacción del cuerpo. Esa palabra bueno significa placentero, agradable, apropiado. ¿Y a qué no saben qué más? Que produce felicidad. ¿Adán tenía emociones? Claro que sí. Eran emociones perfectas, guiadas por el gobierno de Dios, dirigidas con una orientación. Entonces, cuando dice bueno para comer, habla de una satisfacción del cuerpo que iba a producir felicidad. ¿Es una emoción? Sí. ¿Y Dios lo creó? Claro que sí. ¿Y lo tenemos ahora? Sí, también la tienes. Por eso cuando comes un plato de lomo saltado eres feliz. Cuando te compras un vestido rojo, púrpura, no sé, fucsia, qué hermoso vestido, eres feliz, ¿verdad? Porque aún tenemos las emociones, solo que han sido corrompidas por el pecado. Estas características son las que Dios puso en la creación. Y estas características son las que deberían de haber influenciado al hombre. Es más, sí influenciaron al hombre. La naturaleza de Dios en su creación fue plasmada y Él puso el sello de la perfección a través de decir que era abundante, próspero, fértil, de manera excesiva hasta no poder contar. En esa naturaleza, en esa creación, Dios puso al hombre, para que el hombre sea influenciado e impactado con su naturaleza, para que el hombre pueda desarrollar y vivir con su naturaleza,
para que el hombre aprenda a vivir en los estándares de Dios mismo. Este es mi estándar para ti: perfecto, abundante, próspero, fértil, de manera excesiva hasta no poder contar. Yo te he entregado esto, no te va a faltar nada. Y ahora pongo una compañera idónea, si faltara, como si te faltara algo más, para que camine contigo. Ella va a ser quien va a auxiliarte, quien va a socorrerte, quien va a salvarte. Claro, uno diría, ¿y de qué? No, esas características iban a fusionarse con Adán y ambos se iban a convertir en salvadores. Esas características fueron dadas, y lo vamos a hablar posteriormente, por una sencilla razón. No puedes dotar sin características y sin instrucción a una persona que administra. Una persona que administra tiene que tener las cualidades y las capacidades necesarias para administrar. Por eso no puedes casarte sin saber lo que es el matrimonio. Dios tuvo que dotar de ciertas características al hombre y a la mujer para que ellos se constituyan en administradores. Es irrisorio, es triste y lamentable ver cómo se asume un matrimonio sin saber qué es el matrimonio. Se tiene hijos sin saber qué son los hijos. Se adquiere riquezas sin saber para qué tienes las riquezas. Tienes habilidades y ni siquiera sabes para qué las tienes. Los mejores se convierten en hackers porque tienen una habilidad impresionante trabajando con algoritmos. Como si Dios hubiese creado los dones y las capacidades en tu vida solo para dañar a tu prójimo, para lastimarlo. En ese mundo perfecto, ese fue el diseño donde Dios puso al hombre. Cuando tú conoces a Cristo, la Biblia dice que eres justificado. La palabra justificar significa devolverte el estado que habías perdido, volver a tu estado inicial. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese estado ahora en Cristo no se ha perdido, nos la ha devuelto. Cuando Jesús muere en la cruz, recupera todo lo que el hombre había perdido y nos lo devuelve. Por eso nos vuelve a justificar. ¿Y qué dice? Que en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Volvimos a tener la posición inicial. Entonces, ¿por qué vives en enfermedades, en pobrezas, en destrucción? ¿Por qué vives sin ánimo? ¿Por qué vives en mediocridad? Y podríamos estar hablando de la influencia de las situaciones, pero Cristo nos ha salvado de manera individual, no colectiva. Y cada uno por nombre, Él se acercó y nos rescató. Nos rescató. Por eso encuentras este verso maravilloso: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. No importa lo que sucede alrededor de tu vida, no importa si en tu hogar no se establece el diseño de Dios, en tus negocios, en tu familia, en tus hijos, en tus estudios, en tus habilidades, no importa. ¿Qué es lo que dice Dios? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Qué significa? Que la relación que tú tienes con Dios es más relevante y es más poderosa y puede restaurar tu vida. Es más fuerte que cualquier circunstancia por la que puedas estar pasando. No hay ninguna circunstancia que supere el poder y la restauración de Dios en tu vida. No existe. Ni aun el amor de los seres que más amamos como padre y madre, si aun ellos nos abandonaren, la restauración y el poder de Dios es superior a su afecto, a su amor. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a dar gracias en este tiempo. Ahí en tu lugar, yo sé que sí, Dios te habló, Dios te ha hablado, y podrías estar tirando las cosas y decir: no tengo esperanza, no tengo futuro, todo se terminó. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que en Cristo estamos junto a corrientes de agua. La corriente es nueva cada mañana, limpia nuestras raíces cada mañana. Damos fruto en su tiempo y todo lo que hacemos prosperamos. Somos diferentes de manera individual. Dios nos rescató de manera individual para salvarnos
justificarnos, santificarnos y para glorificarnos. Ahí en el lugar donde estás, yo quiero que puedas hablar con Dios en este tiempo y puedas decir con tus propias palabras: Señor, no todo está perdido. Ahora que te conozco, yo no he perdido nada. Ahora que te conozco, lo he ganado todo. Tú me has restaurado y has devuelto a mi vida la posición que había perdido. Tú me has restaurado. Ahora tu naturaleza está en mí. Tu inspiración, tu influencia, tu poder está en mí para convertirme en alguien completamente diferente. Allí dile con tus palabras: yo recibo todo esto en el nombre de Jesús. Yo lo recibo en el nombre de Jesús.